Entonces, empezamos con nuestro primer tema que corresponde a los tipos de heridas. Las heridas pueden clasificarse de diferentes formas. Una de ellas es esta, la clasificación según el grado o el riesgo de infección. Las heridas pueden ser quirúrgicas o pueden ser traumáticas. Acá a la izquierda de la lámina tienen heridas quirúrgicas y a la derecha tienen heridas traumáticas. Las quirúrgicas evidentemente se refieren a las heridas ocurridas por una intervención, un procedimiento quirúrgico, ¿no? De ahí viene el nombre. Y las traumáticas hacen referencia a heridas que ocurren en el entorno de un accidente, una lesión. Puede ser un corte, una caída, un golpe, etc. Las heridas quirúrgicas pueden ser de 4 tipos. Vamos a enfocarnos directamente acá. Pueden ser limpias, contaminadas o sucias. Las dos primeras comparten algo en común. Para que una herida sea limpia y limpia contaminada, tiene que haber previamente, ¿qué cosa? Tiene que haber asepsia. Asepsia, un concepto que en cirugía general lo hemos visto, que tiene que ver con mantener los protocolos de seguridad para que no haya contaminación de gérmenes, ¿no? Entonces, mientras se mantenga la asepsia de una herida, esta puede ser limpia o limpia contaminada. Ahora, si ya se pierde la asepsia, lo voy a poner de azul ahí para diferenciarlo. Si ya se pierde la asepsia de la lesión, viene a ser ya una contaminada o una sucia. Cuando se alteran los protocolos de asepsia, es que se puede convertir en una de las dos de abajo. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué caracteriza a las heridas limpias? Empezamos por ahí. Las heridas limpias son heridas que son en las cuales no hay apertura de una víscera, no hay apertura visceral. Bien, no hay apertura de ninguna víscera hueca. Estoy hablando que no abren tracto gastrointestinal, no abren vía urinaria, no abren vía respiratoria, etc. Ninguna víscera se abre. Solamente abren pared abdominal, pared torácica, quizá vasos sanguíneos, pero no vísceras. Ejemplos para que se entienda mejor, por ejemplo, la cirugía de una hernia, una hernioplastia. Bien, por ejemplo, puede que le coloquen su malla, están abriendo parte del canal inguinal, pero no abren ninguna víscera. Una cirugía estética, una mastectomía es una herida limpia. Una cirugía vascular es una herida limpia, porque en ninguno de estos casos abren víscera hueca, ¿ok? ¿Requiere antibióticos? Desde el punto de vista de la herida en sí, no requiere antibióticos. Ya no requiere. Ahora, se le da muchas veces antibióticos para evitar otras cosas, complicaciones propias de la cirugía. De repente, para evitar la infección propia por la prótesis, por ejemplo, ¿no? Pero no precisamente porque la herida se vaya a infectar en sí. Bueno, no se abren vísceras y punto. La limpia contaminada que está abajo, aquí sí hay apertura visceral, se abren vísceras. Pero al abrir esa víscera, al haber esa apertura visceral de víscera hueca, no hay un derrame importante del contenido. La salida de contenido, la del derrame de contenido está controlado. Ejemplo, voy a escribir acá, una colecistectomía, una colelap, o bueno, una cirugía abierta también, ¿no? ¿Cómo es que controlan la salida de contenido biliar en este caso? Con los clips. Disacan el conducto cístico, encuentran el cístico, le ponen un clip a un lado, clip a otro lado y lo cortan. El clip es justamente para evitar, para controlar la posible salida, la fuga de bilis. ¿Qué más? Otro concepto importante acá es que la herida quirúrgica no tiene contacto con la lesión, ¿ya? Con el contenido biliar en este caso. En una colecistectomía, para seguir con el ejemplo, no olviden que cuando terminan de cortar, de disecar la vesícula, lo sacan en una bolsa. Y esa bolsa usualmente sale por el ombligo, ¿no es cierto? ¿Para qué ponen la bolsa? Justamente para que la vesícula no tenga contacto con la herida. La herida quirúrgica no tiene contacto. Hay una salida controlada del contenido intestinal, una colelap. Independientemente que esté en colecistitis o no, porque incluso si está en colecistitis aguda
igual sigue siendo limpia contaminada, porque igual ponen clips, igual sacan la vesícula en una bolsita, no tiene por qué alterarse, igual la vesícula sale por el ombligo, protegido y demás. Colela por colecistitis, por simple colelitiasis o por colecistitis aguda, igual sigue siendo una herida limpia contaminada. Acá ponemos, por ejemplo, a las apendicectomías, pero a las apendicectomías iniciales, las apendicectomías no complicadas, o sea que no tiene peritonitis, ¿no es cierto? Porque igual el apéndice, cortan la base del apéndice, lo amarran y el apéndice sale en una bolsita. No hay precisamente una fuga de contenido cólico, ni mucho menos el apéndice tiene contacto con la heridita del ombligo, en este caso, si es que es la paroscopía. Es decir, sigue con los criterios de asepsia, ¿ok? Las heridas limpias contaminadas se pueden infectar un poquito más y aquí lo que suelen requerir es, desde el punto de vista antibiótico, es profilaxis antibiótica. ¿Y en qué consiste la profilaxis antibiótica? Antibióticos antes de la cirugía, durante la cirugía si es que esta es muy larga o incluso hasta 24 horas después de la cirugía. Antes, durante y después hasta 24 horas. ¿Cuál es el objetivo de la profilaxis? Es básicamente disminuir el riesgo de infección de sitio operatorio, disminuir las ISO. Bien. Esto con las heridas limpias contaminadas. Entonces hay apertura visceral, hay salida controlada, la salida está controlada de contenido y la herida no tiene contacto. Lo contrario viene a ser ya la herida contaminada. La herida contaminada, ¿qué es? Hay apertura visceral y, algo importante, ya no logran controlar la salida intestinal, la salida de contenido intestinal. Salida de contenido, salida de fluidos no controlada. Y la herida quirúrgica sí tiene contacto con la herida, por eso es que ya se contamina. Alguna de esos criterios sí puede tener contacto. Aquí ya entra, por ejemplo, una apendicitis complicada, ¿no es cierto? Puede ser. En general, aquí entran ya todas aquellas alteraciones de la asepsia, de los protocolos de asepsia, ¿ok? Y cuando ya la herida se contamina, si bien algunos autores dicen que se puede usar profilaxis, en general ya usualmente damos tratamiento antibiótico, que ya incluye antibióticos por más días, ya no es 24 horas, y además gérmenes ya dirigidos, antibióticos dirigidos a los gérmenes que pudieran estar ocasionando esto. Es lo contrario, ¿ok? Y la sucia viene a ser aquella herida en la cual ya hay contacto con contenido purulento o con heces. Pus o heces. Ya no es un simple contenido biliar, ya no es que se alteró la asepsia porque se rompió la bolsa o porque se rompió la vesícula y se salió la bilis, ¿cierto? Se rompe la vesícula y sale la bilis, eso es contaminado. Cuando ya hay contenido purulento y de heces, eso es una herida sucia. Ejemplos, las peritonitis. Entonces, para hacer el ejemplo de la vesícula, ¿ya? Una coleslab simple por colecistitis no complicada y demás es limpia contaminada. Pero si la vesícula se rompe, derrama contenido biliar, la bolsa en la que sacan se rompe, etc., se altera la asepsia, eso es contaminado. Pero si hay una peritonitis, ya sea por colecistitis, apendicitis o lo que sea, eso es una herida sucia. Y por supuesto que estas heridas, las heridas sucias, sí requieren tratamiento antibiótico, igual que las heridas contaminadas y con más razón, ¿ok? Entonces, las heridas se clasifican de esta forma. Las dos de arriba, limpia y limpia contaminada, no hay alteración todavía de los protocolos de asepsia. En cambio, las contaminadas y sucias sí tienen alteración de los protocolos de asepsia. Pueden ser contaminadas o pueden ser sucias. Bien, esto con las heridas quirúrgicas. De hecho, lo que más les preguntan acá con frecuencia, y les resalto acá las cosas que deben recordar, siempre lo más preguntado es limpia contaminada. Llega el día del examen y no saben qué marcar, ¿qué tipo de herida es esta de acá? Marque limpia contaminada. Es altamente probable que les ligue. No, mentira, tienen que leer bien, ¿ah?
Y sobre todo, a veces no viene, no viene tan bonito como que dice cuál de las siguientes lesiones quirúrgicas o heridas quirúrgicas tiene la herida limpia contaminada, sino a veces le dice cuál de las siguientes requiere profilaxis. Entonces, ahí dicen cuál requiere profilaxis, entonces tienen que buscar una limpia contaminada, que son las que con más frecuencia requieren profilaxis antibiótica. Bien, el riesgo de infección, por supuesto, es un poco más alto a medida que vamos avanzando de tipo de herida. Ahora, usualmente lo más preguntado como ejemplo es esto de acá. Cirugías de la vesícula y de la vía biliar generalmente son, siempre que estén no complicadas, son heridas limpias contaminadas. ¿Ok? Así que ahí se centra la mayor cantidad de probables preguntas que les ponen en este tema. Las heridas traumáticas, por otro lado, son heridas... las heridas traumáticas son heridas menos, que tienen una clasificación más sencilla, o son contaminadas o son sucias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta razón. Acuérdense que para hablar de limpia y limpia contaminada, tiene que haber necesariamente, ¿qué cosa? Asepsia. En cambio, en una herida traumática que ocurre por accidente, ¿habrá asepsia desde su característica inicial? No. Las heridas traumáticas no tienen asepsia. Una fractura abierta, uno cuando se va a fracturar, de repente se cae al piso y el suelo, en el filo de la escalera uno le echa alcohol, agarran su alcohol y, ¿no? Le meten su alcohol y dicen, ahora sí, voy a causarme un accidente, y le meten un cabezazo. ¡Pum! Previa limpieza con yodo de la frente. Eso sería un accidente con asepsia, ¿cierto? Eso no ocurre. Las heridas traumáticas no tienen asepsia porque desde su concepto son heridas accidentales. Uno no dice, este choro me va a meter cuchillo, por favor, pásale alcohol, déjame llevarme con yodo povidona acá. Ahora sí, méteme cuchillo. ¿Sí? Sobre mi barriga ya que le he puesto antiséptico. Ahí. Eso no sucede. Por lo tanto, ¿por qué les estoy dando estos ejemplos? Porque jamás se les va a ocurrir en una herida traumática accidental poner limpia o limpia contaminada. Porque no puede ser, porque no hay asepsia. Entonces, las traumáticas, al ser accidentales, solamente pueden ser contaminadas o sucias, nada más. Y lo voy a marcar ya. No limpia y no limpia contaminada. Son las dos que tienen que descartar de arranque cuando les ponen un caso clínico de repente de una lesión accidental. ¿Ok? Ahora, las contaminadas son un grado un poco más leve, ¿no? En el caso de las traumáticas, uno de los criterios es el tiempo. Hace referencia a lesiones que han ocurrido hace menos de 4 a 6 horas, o sea, recientes. En cambio, las sucias, cuando ya son lesiones en las cuales ha pasado más tiempo. El tiempo es uno de los criterios. Pero no es el único y no es necesariamente el más importante, porque imagínense, si la herida fue hace 5 horas, ¿qué le pongo? ¿No? ¿Contaminada o sucia? Entonces ahí va a haber otros criterios. Por ejemplo, las condiciones de la herida. Usualmente las contaminadas son heridas en buen estado, heridas no desvitalizadas, que no tienen signos de necrosis. Ese negrito que le aparece a los bordes de las heridas, ¿sabes? Cuando se hace un corte, eso es el borde desvitalizado. En cambio, la sucia tiene zonas de isquemia, de necrosis, porque ya pasó mucho tiempo. Tiene zonas desvitalizadas. Entonces ya se vuelve en sucio. Ahora, una herida puede haber ocurrido hace 1 hora y tener zonas necróticas. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? ¿Le marco contaminada o sucia? Siempre va a predominar la clínica, la característica de la lesión. Las sucias además tienen cuerpo extraño, etcétera. ¿Ok? Todo lo más malito. ¿Ok? Listo, sencillo. Características de la lesión, el tiempo de haber ocurrido. Ahora, un dato importante que tiene que tener acá en cuenta es que el manejo inicial, lo voy a poner acá, manejo inicial de las lesiones contaminadas es la siguiente. Es el siguiente, toda herida contaminada, que es usualmente lo que les llega en la emergencia, de repente un niño que se golpeó la frente y se hizo un hueco acá en la frente, alguien que se cortó con un cuchillo, etc. Las heridas contaminadas usualmente requieren lavado profuso con, bueno, ya asuman que es profuso, pues, ¿no? Lavado con suero fisiológico abundante con su posterior sutura.
la sutura primaria, ¿no es cierto? Y es lo que suelen hacer cuando les llega un niño con un corte en la frente, lo lavan, lo lavan, lo lavan, lo lavan. Ojo, con suero fisiológico no se mete alcohol, no se mete iodopovidona, clorexidina ni nada. Lavado con suero fisiológico y su posterior sutura por primera intención, ¿ok? Y es lo que solemos hacer. En cambio, las heridas sucias, al tener zonas desvitalizadas, zonas de necrosis, ¿cuál es la palabra mágica acá? Las heridas sucias usualmente se debridan, requieren debridamiento, ¿ok? Deben debridarse, se debridan. Y además, el cierre o la sutura suele ser por tercera intención. Puede ser inmediata, pero generalmente, la mayoría de veces, por tercera intención. ¿Qué significa el término tercera intención? El término tercera intención significa un cierre diferido, o sea, no se sutura, no se afronta ni siquiera con sterile strip ahí al inicio. En cambio, la contaminada sí. Cuando dice sutura hace referencia a hilo, pero puede ser con cinta, puede ser con grapa, con adhesivo, lo que sea. Se refería al afrontamiento. Listo. Entonces, esto es clave que tengan el concepto. Las heridas contaminadas requieren principalmente lavado. En cambio, las heridas sucias requieren debridamiento. ¿Ok? Ahora, un tipo de heridas especiales, un tipo de heridas sucias, corresponden a las heridas por mordedura. Las heridas por mordedura pueden ocurrir porque les muerde un perrito, ¿no es cierto? Acá les muere el Firulais, ¿no es cierto? Mordedura canina. Luego, más abajo, tenemos una mordedura felina. Ahí está. Felina. Y finalmente está la mordedura humana. No sé si se acuerdan de esa escena, ¿no? Ya pasaron ya algunos añitos. Creo que algo de 10, 11 años. La mordedura humana. ¿Cuál de estas tres es la que tiene más posibilidad de infección? La mordedura canina, una cruz. La mordedura felina, 2 cruces. Y la mordedura humana, 3 cruces. A veces le dicen menos del 50% de mordeduras de perrito, de Firulais, se infectan. Más del 50% de mordeduras de gatito se infectan y casi el 100%, casi todas las mordeduras humanas tienen alto riesgo de infección. ¿Ok? Todas estas heridas se les considera heridas sucias por definición. Todas son sucias. Sucias. Sucia, sucia, sucia. Sucia, sucia, sucia. Todas estas heridas sucias, por lo tanto, deben cerrarse por tercera intención, todas. Es decir, el cierre es diferido. Por eso es que cuando vienen con lesiones por mordedura de perro, no se suele suturar la lesión. Se lava, se debrida y ahí queda, se cubre para cierre posterior a veces. Salvo que sea en cara. Por primera intención se hace si es que es en carita. ¿Bien? Listo. Por cara, por un tema estético, sí tiende a veces a suturarse. Ahora, ¿cuál es el antibiótico que suelen usar? El antibiótico de elección en mordeduras caninas. El antibiótico en mordeduras en general de perrito, de gatito, de humano. El antibiótico debe ser la amoxicilina más ácido clavulámico. ¿Okay? Es el antibiótico de elección, usualmente. Bien, el germen, ¿se acuerdan? Normalmente el germen que más abunda en la flora bacteriana de los perritos y los gatitos suelen ser las pasteurelas. Acá en estos dos, principalmente pasteurelas. En cambio en el humano, principalmente estafilococcus. Ahora, entonces el germen suele ser distinto. Igual se les da amoxi con ácido clavulámico. Bueno, así que si su novio les muerde y en el cultivo les encuentran pasteurelas, algo está haciendo por ahí, ¿no? No debería. La mordedura humana principalmente tiene estafilococcus, ¿ok? Listo, entonces el concepto es que las mordeduras suelen considerarse heridas sucias. Por lo tanto, el cierre suele ser diferido. Bien. Entonces, con esto terminamos la clasificación y el enfoque general de clasificación de las heridas según su riesgo de contaminación.
Bien, ahí está, repasando. Las quirúrgicas pueden ser limpias, contaminadas o sucias. Las traumáticas solamente son contaminadas o sucias. Y las mordeduras, ya sean del animalito que les haya mordido, suelen ser heridas solamente sucias. Bien. Ahora, vamos a otros conceptos. Ya las heridas desde el punto de vista de la sutura, el cierre, la cicatrización. Las heridas en general pueden ser de varios tipos. Existen heridas cortantes, heridas por laceración, heridas por aplastamiento, por abulsión, etc. Hay 3 heridas que quiero que tengan en cuenta siempre. La herida cortante es fácil, porque la herida cortante es la que ocurre porque algo les cortó, ¿no es cierto? La herida cortante suele ser por un objeto con filo. Objeto con filo. En cambio, la herida... ojo, al ser un objeto con filo, este dato es importante. El borde suele ser regular. Bordes regulares. Cuchillo, lindo, ¿no? Derechito sale. Con una navaja, una espada le meten, ¡guau! Bacán. Pero una herida por laceración, las heridas por laceración usualmente son por contusión. ¿Ok? Por contusión. Las heridas por laceración ocurren con objetos sin filo. Generalmente por eso es por golpe. Uno le mete un golpe ahí, un gancho ahí bajo la costilla y el hígado se hace una herida. Pero no porque lo hayan cortado, sino porque se ha golpeado. Por lo tanto, los bordes de las heridas por laceración son bordes irregulares. ¿Se acuerdan? Tal vez en algún momento lo han visto o lo hemos estudiado en la clasificación del trauma abdominal. Cuando hablamos del grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, de hígado, de vaso, incluso de los intestinos, del riñón y demás, pueden generar hematomas o pueden generar laceraciones. ¿Por qué decimos laceraciones? Porque suelen ser aberturas así de soluciones de continuidad que no tienen bordes definidos. Suelen ser bordes irregulares. Bien, listo, esas son las heridas por laceración. Luego hay otro tipo de herida que corresponde a las heridas por abulsión. Las heridas por abulsión son aquellas en las cuales hay un desprendimiento de tejido. Por ejemplo, en traumatología veíamos, esta es una herida por abulsión, ¿no? Este es un hueso, ¿te acuerdan de la tibia, del peroné? Y cuando de pronto el ligamento arrancaba un pedazo de hueso, cuando arrancaban un pedazo de hueso, están generándole una abulsión al hueso, ¿cierto? Cuando en la tibia le arrancaban, viéndole de costadito, en la rótula, el ligamento rotuliano arrancaba un pedazo de la tuberosidad anterior, está generando una abulsión de la tibia. Cuando arrancan un pedazo de piel y se desprende piel o partes blandas, incluso ya hablando de tejidos externos, eso es una abulsión, desprendimiento, arrancamiento de piel o partes blandas. En este caso hemos puesto imágenes de huesito, ¿no? Y listo, son 3 de las lesiones que yo les pediría que siempre se acuerden sus conceptos, sus diferencias. ¿Ok? Listo, el resto de heridas punzocortantes, por empalamiento, y esto ya son creo que fáciles de recordar. Eso sobre todo el de laceración y el de abulsión son los que lo voy a resaltar, quiero que siempre lo recuerden. Uy. Por laceración y por abulsión. Bien, las heridas usualmente deben cicatrizar, deben cerrarse. Las heridas pueden cerrarse por primera intención o por segunda intención. Cuando es por primera intención se refiere a cierres inmediatos, no necesariamente a sutura. Puede ser una grapa, puede ser un hilo, puede ser simplemente cintas adhesivas o puede ser que a esa herida le están pasando goma a los bordes para dejarlo afrontado. Sea cual fuere el medio, lo importante es que se haya cerrado de forma inmediata, temprana, en las primeras horas post lesión. Porque por segunda intención hace referencia a cierres espontáneos. Ojo, espontáneos, no dice diferido.
significa que el cierre de acá, la cicatrización va a ser por sus propios medios. No usan suturas, no usan nada para afrontarlo. Los propios procesos de granulación, de cicatrización de la herida, tienden a generar progresivamente el cierre por granulación. Las quemaduras, por ejemplo, son un tipo de heridas que cierran por segunda intención, o sea, por sus propios procesos. No es que le ayudemos. Bien. Por tercera intención viene a ser ya el cierre diferido. El cierre diferido. Es decir, no lo pueden cerrar ahorita porque está infectado, esperan unos días de lavarlo, debridarlo y después recién lo cierran. Como las lesiones, las mordeduras de perrito y esto, ¿no? Entonces, primera intención, cierre inmediato. Segunda intención, cierre espontáneo. Y tercera intención, cierre diferido. Bien, no olviden que el tercera intención, cierre diferido, usualmente aplican a esto las heridas sucias con un poco más de frecuencia. Y ahí está, esto con el tipo de cierre. Desde el punto de vista de los tipos de hilos, tipos de suturas, perdón, existen suturas simples, puntos continuos, en X, en cruz, etcétera, todo lo que están viendo acá. El punto simple es el más conocido de todos, o le llaman también puntos separados, ¿no? Que se diferencia de los puntos continuos porque uno es separado y uno es continuo, ¿no? Justamente por eso. A lo que voy es, los puntos continuos tienen un riesgo. El gran problema del punto continuo, a diferencia del simple o separado, es que si en el punto continuo se rompe un pedacito, un extremo del hilo en alguna parte del medio, todo el hilo se deshace, se retira, se corre. ¿Cierto? Se corre y se deshace todo, hay una dehiscencia total. Entonces, cuando hay alto riesgo de dehiscencia, es decir, cuando hay alto riesgo de haber dehiscencia, cuando son tejidos muy tensos, hay que evitar los puntos continuos. Entonces, no usar cuando hay alta tensión. No hay que usar cuando hay alto riesgo de infección de sitio operatorio. Si eso tiene riesgo de infectarse, se van a deshacer también. La piel incluso se va a deshacer y se va a salir el hilo. Entonces hay que evitar cuando hay mucha tensión o herida infectada. En ese caso se prefiere puntos simples. ¿Ok? Los puntos en X o en cruz, los puntos cruzados, usualmente se usan, hay una indicación principal para ese tipo de puntos. ¿Cuál es? La principal indicación para los puntos cruzados es la hemostasia. Uno realiza puntos cruzados cuando quiere hacer hemostasia. Por decir, están colocando puntos en el cuero cabelludo, ahí está su herida, ¿verdad? Le ponen un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Lindo, con su centímetro de diferencia, sus criterios, ¿no? Y de pronto acá le empieza a sangrar. Uy, le voy a poner un punto acá al medio. Después le sangra a un costado. Uy, le pongo un punto acá. Después le sangra más acá. Uy, le pongo el punto acá. Y al final terminan así. Punto, 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 punto. 100 puntos en 2 centímetros a veces se le pone, ¿no? Entonces, cuando no hace hemostasia a sus suturas, te desagarran, reemplazan todo, quitan todos los hilos. ¿Y qué hacen? Pa. Listo. Amarradito. Se acabó. Un punto en X genera una muy buena hemostasia. No solo para hacer hemostasia, sino se usa cuando hay alta tensión también. Los puntos cruzados, cuando tienen tejidos muy tensos, aponeuroses muy tensas en obesos, por ejemplo, es preferible usar esos puntos que son más seguros. El punto de Sarnoff y punto de Colchonero, en general, son puntos que evierten los bordes. Generan eversión de bordes, hacen que los bordes queden evertidos, quedan hacia afuera. En cambio, el punto de Lembert y el punto de Connell son puntos que invierten los bordes, hacen que los bordes queden hacia adentro. Por lo tanto, estos puntos de Lembert y Connell suelen ser mucho más útiles, sobre todo cuando van a hacer anastomosis. El punto de elección en anastomosis intestinales es el punto de Lembert y Connell. ¿Por qué? Porque precisamente invierte bordes, ¿ya? Hace que los bordes queden hacia adentro, que justamente es lo que queremos cuando vamos a hacer una anastomosis intestinal. Las jaretas invaginantes usualmente lo que hacen es se usan cuando quieren cerrar perforaciones.
Cuando hay una perforación, por ejemplo, de la base apendicular, que es uno de los casos donde más se usa, ahí está el hueco del apéndice que dejaron al sacar el apéndice, tienen que suturar alrededor, hacer que los bordes queden invaginados también, ¿no? Hacia adentro, y jalan sus hilos, jalan, y se van a quedar con más o menos con un intestino así, ¿no? Ahí está, suturado y todo invaginado, todo cerradito. Bien, esos son los puntos, los caretas invaginantes. Y ya está, son algunos de los puntos de los más usados con sus indicaciones. Ahora, los hilos muchas veces tienen que... hay que conocer un poco a los hilos porque vemos que los múltiples tipos de hilos tienen diferentes características. Ahí está el ácido poliglicólico, el catgut crómico, el catgut simple, la seda, el nylon, el polipropileno, el poliéster, el acero, etc. Algunos son multifilamento, por ejemplo la seda, que es de los principales representantes. Esto es un multifilamento de muchas hebras, multifilamento. Y abajo tenemos, en el caso del nylon, a un monofilamento. ¿Ok? Los multifilamentos tienen un montón de fibras, su propio nombre lo dice, ¿no? Incluso, como ven acá, está trenzado. En cambio, los monofilamentos tienen solamente una fibra. Tienen algunas ventajas y desventajas. De hecho, por una cuestión estética, en cara, por ejemplo, deben usar de preferencia monofilamento para que genere menor daño a los tejidos cutáneos, ¿ok? Entonces, monofilamento lo vamos a poner en cara un poco más estético. Bien, en cambio los multifilamentos generan un poco más de lesión, pero hay una diferencia mucho más importante. Las multifilamentos, como tienen múltiples hebras, generan más posibilidad de infección de herida operatoria, porque como entre las fibras se alojan gérmenes, puede generar mayor posibilidad de que se infecte. En cambio, abajo el monofilamento tiene menor probabilidad de infección de herida operatoria, ¿ok? Entonces, las heridas que han suturado con seda tienen más posibilidad de infectarse que las heridas que han suturado con nylon. Eso es probablemente la diferencia más común que tienen que manejar. Ahora, los hilos también pueden diferenciarse según su posibilidad de absorber, de que generen absorción o no absorción. Pueden ser absorbibles o no absorbibles. En general, los no absorbibles son los que pueden pasar años, décadas, y ahí sigue el hilo en la zona donde lo han suturado. En cambio, los absorbibles, y poco a poco se van ya sea hidrolizando o absorbiendo por enzimas, teniendo una degradación enzimática, pero sí tarde o temprano se absorben, ¿ok? Dentro de los no absorbibles tenemos sobre todo, por ejemplo, a la seda. Voy a poner acá, a la sedita. Dentro de los naturales tenemos al acero, por ejemplo, al lino, que viene como que tiene relación con el algodón, el acero. Y dentro de los no absorbibles sintéticos tenemos, por ejemplo, al nylon, al polipropileno, ¿ok? Al nylon, al polipropileno, al poliéster, por ejemplo, ¿no? Y tienen varios no absorbibles: seda, nylon, lino, polipropileno, acero y poliéster. Algunos son naturales. La seda es natural porque viene del gusanito de seda. El lino, porque tiene asociación con el algodón, y el acero porque es un metal, ¿no?, que existe en la tierra, o sea, se le suele considerar dentro de todo. En cambio, el nylon, el polipropileno y el poliéster suelen ser suturas sintéticas. Y respecto a las absorbibles, el natural más conocido es el catgut, que puede ser catgut simple o catgut crómico, pero finalmente es el catgut, ¿no?, del intestino de gato.
Por eso es natural, porque es una fibra orgánica. En cambio, las sintéticas, dentro de las absorbibles, las sintéticas se les considera, por ejemplo, ¿a quién? Al bicril, al ácido poliglicólico, que es el genérico del bicril, ¿no es cierto? A la polidioxanona, al poliglucanato, etc. Voy a poner básicamente a estos dos, polidioxanona. Y así tienen algunos naturales y algunos sintéticos. Y bueno, y esa es una forma de clasificar, absorbibles o no absorbibles. Y como ven, también pueden clasificar a los naturales y a los sintéticos. Los naturales básicamente son estos, ¿no? El catgut, del gatito, del intestino del gato, la seda, el lino y el acero. Con eso tienen los naturales y el resto vienen a ser los sintéticos. Aproximadamente el tiempo de absorción del ácido poliglicólico bicril, aproximadamente, que es uno de los que más se usa hoy en día, es unos 90 días, es decir, unos 3 meses. En cambio, el catgut puede durar incluso un promedio de 2 a 4 semanas. En promedio, ¿no? Hasta 4 semanas, hasta un mes. En cambio, como ven, el bicril dura 90 días, ¿ok? O sea, 3 meses. Listo, con eso tenemos algunas de las clasificaciones, una forma de clasificar a los hilos según su tiempo de absorción, según si son naturales, si son sintéticos, etc. De hecho, todos estos hilos todavía se usan. El catgut ya casi está en desuso, o se usa menos. Hoy en día el catgut por su mayor tiempo de duración lo ha reemplazado el bicril, ¿no? El bicril que puede durar un promedio de 3 meses, aunque hay bicriles delgaditos, 6 ceros, 5 ceros, que pueden deshacerse un poco más rápido. La seda todavía se usa para las suturas, el lino para hacer nudos muchas veces, el acero en cirugía traumatológica, el nylon en todas las superficies de piel, el polipropileno es el material de las mallas que se usan en las hernias, etc. ¿Ok? Listo, esto con los tipos de hilos. Y vamos ahora a la cicatrización de las heridas. Las heridas pueden cicatrizar. Y la cicatrización de las heridas, tiene 3 fases muy marcadas. Una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación. La fase inflamatoria es la fase inicial, la que dura aproximadamente las primeras 48 a 72 horas. Aquí lo voy a poner. Las primeras 48 a 72 horas es la inicial. ¿Y qué cosa ocurre en la fase inflamatoria? 2 eventos son importantes en la fase inflamatoria de la cicatrización de una herida. Primero, el control del sangrado, que no sangre, eso significa hemostasia, y formar una barrera inflamatoria, ¿ok? Que no se contamine, que no sangre y que no se contamine más. Por lo tanto, genera una barrera inflamatoria. Es más, eso es lo que le da el nombre a la fase. Hemostasia e inflamación. En la hemostasia, las células que predominan acá, que de hecho forman el trombo hemostático, son principalmente las plaquetas. Y en el caso de la inflamación, la barrera que genera la contención inflamatoria, las células, vienen a ser los monocitos, bueno, después pueden macrófagos, los polimorfonucleares, etcétera, etcétera. Todas las células que están involucradas en la inflamación en sí de la herida. Entonces, como ven acá en esta imagen, lo primero que debe ocurrir es la formación de un trombo principalmente plaquetario. Esto ocurre los 2-3 primeros días, o menos de repente, o más, dependiendo de la severidad de la lesión, de dónde estamos. Entonces es un promedio. Luego viene la fase proliferativa, llamada también fase de reparación. La fase de reparación o fase de granulación. Fase de reparación, fase de granulación. Aquí las células del tejido, las células proliferan los fibroblastos. Acá hay proliferación de fibroblastos. Proliferan para lograr reparar la herida. ¿Ok?
No solo hay proliferación de fibroblastos, empieza acá también a proliferar, a proliferar el colágeno. Fibroblastos con fibras colágenas. Los fibroblastos son como los ladrillos, ¿no? Y las fibras colágenas van a ser como el cemento que va a terminar generando la unión de estos ladrillitos. Entonces, proliferación de colágeno, proliferación de fibroblastos. En esta etapa de proliferación, de reparación, de granulación, ocurre la máxima vascularización de la herida. Se vasculariza porque para proliferar tejido necesita una buena perfusión y eso se llama la vascularización. Bien. Y luego viene la fase de remodelación o fase de maduración, en la cual la cicatriz que ha proliferado, en la cual han proliferado los fibroblastos y a veces de una forma mucho más marcada, tiene que después contraerse para que la cicatriz desaparezca o al menos lo máximo posible. Eso es la maduración, eso es la remodelación. El evento que predomina acá es la contracción de la herida. Tiene que contraerse. Los mismos fibroblastos empiezan a generar contracción entre ellos. Se contrae. Y además el colágeno que había proliferado se reorganiza. Reorganización de las fibras colágenas. ¿Qué tipo de colágeno es el que termina dando firmeza acá? El colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3, principalmente. El 1 y el 3. Sobre todo el 1. Entonces se contrae y se reorganiza el colágeno. Errores en este proceso de contracción, en este proceso de reorganización, errores acá, son los que pueden llevar a las cicatrices patológicas, a los queloides y las hipertrofias. Pero esto es cuando falla el proceso de contracción, cuando falla el proceso de reorganización de fibras colágenas. Bien. Esto es el proceso de cicatrización. La fase proliferativa dura aproximadamente, le voy a poner acá, aproximadamente unos 10 a 14 días. No, perdón. Empieza el tercer día y puede terminar hasta el día 14. 3 a 14 días aproximadamente. Es lo que toma un proceso de reparación de herida. Y la remodelación puede durar aproximadamente 1 a 2 años hasta que realmente la cicatriz desaparezca por completo. Aunque nunca desaparece por completo, ¿no? Algunos tienen sus huellitas de sus lesiones, yo tengo algunas, después de algunos añitos, ¿no? Listo, estas son las fases de la cicatrización. Ahora, les decía, errores durante este proceso de... Errores en este proceso de cicatrización. Una ampliada, por favor. Errores en este proceso de cicatrización puede llevarnos a los queloides y las hipertrofias. Miren, imagen número 1 y número 2. La número 1 corresponde a una cicatriz hipertrófica y la número 2 corresponde a una cicatriz queloide. La cirugía es la misma en dos personas distintas. Estamos viendo una incisión aparentemente tipo Fanstale para, quién sabe, quizá una cesárea, ¿no? Que han hecho acá. Entonces, en la primera imagen, la cicatriz hipertrófica, vean que respeta los bordes originales de la lesión. De hecho, lo voy a agrandar para que se vea un poquito más. Ahí está. ¿Ven? Respeta. La lesión está mucho más gruesa, más gruesita de lo normal, y vemos cómo respeta todo ese recorrido, todo ese borde original de la lesión. En cambio, la cicatrización hipertrófica, vean, está aquí gruesísima, no respeta los bordes originales. Es más, en algunas se ve completamente hasta lobulado, ¿no? Incluso en algunas personas empiezan a aparecer en zonas aledañas como una especie de islas más abajo, hacia los costados, hacia acá, en diferentes lados empiezan a aparecer como una especie de islas. ¿Ok? La cicatriz, esta es la queloide. Entonces, entre la cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide, ustedes van a encontrar diferencias y similitudes. En ambos, lo que les tienen en común es que en ambos hay una disminución de la capacidad de contracción de la herida y un aumento de las fibras de depósito de colágeno que no se ha reorganizado. Menos contracción y mayor colágeno. Bien,
Las cicatrices hipertróficas usualmente no respetan los bordes de la lesión original. En cambio, los queloides, perdón, al revés, disculpen. La hipertrofia sí respeta los bordes, en cambio el queloide no respeta los bordes, no respeta los límites, voy a ponerle, ¿eh? Rebelde. Ahora, las hipertróficas no tienen ninguna relación ni con el género, ni con la edad, ni con ninguna localización especial. No tienen relaciones, no suelen tener antecedentes. En cambio, el queloide sí suele tener antecedentes familiares y suele ocurrir más en mujeres, más que en varones, en jóvenes, más que en personas mayores y sobre todo en zonas de la cara y el tórax. Vean que el queloide, encima que no respeta bordes, en realidad prácticamente el queloide tiene antecedentes, tiene predilección por algo. Es más en mujeres, más en jóvenes, más en la cara, más en el tórax. O sea, prácticamente elige a quién le va a tocar. En cambio, el queloide es un poquito más bueno, más democrático, ¿no? Da igual, mujeres con varones, jóvenes, mayores, cara, tórax, cuerpo, pierna, en cualquier parte puede aparecer una cicatriz hipertrófica. Bien, la hipertrofia muchas veces, no siempre, pero puede generar regresión espontánea, puede desaparecer sola. En cambio, el queloide no desaparece sola, no regresiona, al contrario, tiende a seguir empeorando cada vez más. Bien, y de hecho incluso cuando lo operan a la cicatriz queloide, muchas veces la cicatriz queloide termina generando una cicatriz mucho más grande todavía. El tratamiento, en ambos casos, el tratamiento debe ser la infiltración con corticoides. Ya si los corticoides no funcionan, probablemente vamos a tener que hacer algún tipo de resección quirúrgica, ¿no? Cortar los bordes y estar con algún tipo de sutura menos agresiva, con menos contacto con hilo, etc. Ya otros procedimientos. Pero en principio se prefiere el uso de corticoides justamente porque evita el depósito del colágeno, la reorganización del colágeno, ¿ok? Listo. Esto con las heridas hipertróficas y queloides. Gracias. Ahora vamos, luego de esta cicatrización hay que retirar los puntos. El momento de retiro de los puntos. ¿En qué momento debemos retirar los puntos de una herida? Ahí hay uno que se ha quedado ahí marcado, ¿no? Como para que no se olviden. Bueno, está como ejemplo para ver el tiempo. Normalmente se usa cuando encuentran números así. Lo que está fuera del paréntesis se refiere al tiempo en adultos y lo que está fuera del paréntesis, adultos, y lo que está entre paréntesis se lo suele referir a los niños. El primer número suele hacer referencia al tiempo mínimo que pueden retirar y el número mayor al tiempo máximo, generalmente en personas fumadoras, diabéticas que tienen factores de riesgo, ¿ok? Entonces, cuando encuentran estas nomenclaturas, usualmente se suelen leer así, las recomendaciones de tiempo de retiro de puntos. Normalmente, cuando un punto se encuentra en carita, en la cara, el tiempo de retiro de puntos va aproximadamente de los 4 a 6 días. Quiere decir que en cara, en un adulto pueden retirar desde el 4.º o el 5.º día incluso. En cambio, en los niños suelen retirarlo desde el 3.er al 5.º día. Esto es lo que quiero que se acuerden. Carita se retira puntos en un adulto, que es el que deben recordar, aproximadamente entre el 4.º al 5.º día. No esperan los 7, 10 días que usualmente esperamos para retirar puntos. Cara se retira precozmente. Todo lo que es palmas de las manos, pulpejos de los dedos, plantas de los pies, palmas de la mano, le voy a poner plantas, y aquí le voy a poner palmas de las manos, plantas de los pies, se retiran aproximadamente a los 10 días. 10 días. Y hay ciertas zonas de alta tensión, como son las piernas, los muslos, la espalda, donde pueden retirarse incluso a los 12 o 14 días, por la alta tensión que tiene la espalda, le voy a poner.
12 a 14 días por la alta tensión. Cuero cabelludo se retira aproximadamente entre los 7 a 10 días. ¿Ok? Listo. En general, cuando no se refiere a estos lugares especiales, cara, palmas, plantas de los pies, pulpejos de los dedos, etc., la mayor parte del cuerpo en promedio se retira a los 7 días, los puntos. Por eso siempre citan a sus pacientes a veces a los 10 días, ¿no? Pero a veces terminan retirándolo antes de tiempo o después de tiempo, porque carita se debe retirar por cuestiones estéticas, incluso días antes. Dense cuenta que todos los plazos de retiro de puntos empiezan entre los 3 días y los 14 días en promedio. Y justo se van a dar cuenta que acá, que la fase proliferativa justamente dura 3 a 14 días. Quiere decir que para poder retirar los puntos de una sutura, tienen que haber asegurado que haya una buena fase proliferativa, una muy buena fase de proliferación. ¿Ok? O de reparación. Listo. ¿Qué más? Eso respecto a la cicatrización, a las cicatrices patológicas y al retiro de puntos. Ahora tenemos el tema de quemaduras. Las quemaduras pueden ocurrir por diferentes agentes. Agentes térmicos, agentes eléctricos, agentes químicos, que es bastante común, agentes por congelación. Todas las quemaduras, tarde o temprano, van a terminar llevando a la necrosis, ¿no? A la necrosis celular. El mecanismo por el que lo ocasionan puede ser distinto. Generan desnaturalizaciones proteicas, oclusiones microvasculares, etc. En general, las quemaduras, la gran mayoría de quemaduras generan un tipo de necrosis que se denomina necrosis coagulativa. Lo voy a poner acá. La necrosis celular, la mayoría, hace necrosis de tipo coagulativa. ¿Ya? En el caso de la química sí hay unas diferencias, porque cuando hablamos de quemaduras químicas podemos hablar de quemaduras por ácidos o por quemaduras por sustancias alcalinas. Las quemaduras por ácidos suelen generar precisamente eso, necrosis de tipo coagulativo. En cambio, las quemaduras alcalinas suelen generar necrosis de tipo licuefactivas. Necrosis licuefactivas. Coagulativas y licuefactivas. Bien. La profundidad de las quemaduras va a depender, la grave severidad de las quemaduras va a depender de su profundidad y qué capas de la piel puede haber dañado. Por ejemplo, tienen quemaduras, acá lo voy a agrandar, esto ya lo hicimos, acá. Las quemaduras de primer grado generalmente solo lesionan la capa de la epidermis, sobre la capa epidérmica. La de segundo grado, ya sea superficial o profunda, suele lesionar, además de la epidermis, lesiona la capa dérmica, la dermis. Mientras las quemaduras de tercer grado lesionan ya las zonas más profundas que incluyen epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis, dermis e hipodermis. Entonces, cuanto más profundo, mayor grado. Primer grado, solo epidermis. Las quemaduras de primer grado usualmente hacen referencia a las quemaduras solares. Las quemaduras solares. ¿Y qué apariencia tiene una quemadura solar? Si ustedes van a la playa, ¿no? Se ponen bajo el sol, se tiran todo el día. Todo el día. Terminan como rojos. Por lo tanto, ¿cuál es la apariencia común? Un eritema. Pero ojo, es un eritema que si ustedes lo presionan, ahora presionan su zona eritematosa, se va a poner blanquito. Un eritema que blanquea a la presión. Eritema que blanquea al presionar. ¿Duele? ¿Sensación se refiere duele? Por supuesto. Cuando vuelven de la playa no se han quitado la ropa de repente y
cada roce con la piel les genera un dolor, pero intenso, que nada, no quiere que nadie los toque. Están así, ¿no? Con sus pepinos, sus pepinitos, sus cosas así, sus cremas para que se desinflamen. Entonces genera una sensación dolorosa. ¿Se recupera? Sí, se recupera espontáneamente. Se recupera espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. Aproximadamente después de 7 días empiezan a descascarar como víboras, como serpientes, y salen de su piel como nuevos, ¿no? Y nadie les cree que, no, yo estuve en la playa la semana pasada. No estás quemada. No, que ya se me borró, mira. Entonces, esa es la quemadura de primer grado. La de segundo grado ya llega a zonas más profundas a la dermis. La lesión patognomónica, lo voy a poner de azulito, la lesión patognomónica de la quemadura de segundo grado es la ampolla. Las ampollas, las bulas. No solo ampollas, sino también tienen zonas eritematosas. Hay un eritema, son lesiones húmedas. Ampolla, eritema, humedad. Una lesión. Por eso las quemaduras, por ejemplo, donde a los niños les cae agua hervida y se les levanta la piel, ustedes ven como en los bordes está rosadito y además está secretando como una sustancia medio lechosa. Muy secretoria, y eso es lo que justamente lleva a las deshidrataciones severas, ¿no? La sensación acá es también bastante dolorosa. Voy a poner dolorosa 3 cruces, muy dolorosa. Cuanto más superficial es, más dolorosa. El grado profundo también tiene ampollas, pero ya pocas ampollas, vamos a poner rotas, desfaceladas, escasas. Hay eritema, no tanto, es una piel un poco más oscura. No llega a ser negro, un cartón, una costra, pero ya tiene muy poco eritema. Ya prácticamente ya no está húmeda, sino se encuentra seca. Y el dolor disminuye. Le voy a poner una cruz, pero si es demasiado profundo podría llegar a ser hasta media cruz, ¿no? O sea, un dolor muy escaso, que prácticamente ya es a la presión profunda. Entonces ven que cuanto más profundo es, hay más dermis dañada y ya la lesión se empieza a poner más fea y menos dolorosa, porque hay menos terminaciones de dolor a este nivel. La recuperación, por supuesto, va a ser distinta también. Cuanto más superficial es, puede recuperarse espontáneamente, pero tiende a generar una cicatriz, una lesión hipertrófica. Es decir, quedan como llagas. Esas llagas que han visto en las personas quemadas son secuelas de una quemadura probablemente de segundo grado. Ya puede dejar cicatriz. Si es muy superficial, de repente no deja nada. Y a veces alguna pequeña mancha, pero eventualmente ya podría dejar cicatrices hipertróficas como secuela de la quemadura. Cuanto es más profundo, ya no se recupera espontáneamente. Suele requerir manejo quirúrgico, es decir, injerto. No siempre, pero ya empieza mucha más necesidad de usar injertos. Y la de tercer grado viene a ser una lesión, ya no hay ampollas. Aquí sí no hay ampollas, ni siquiera rotas. Y está seco, acartonado, seco, oscuro. Oscura está la piel como una costra, acartonado. Ese acartonamiento de la piel hace la similitud de que sea una costra. Una costrita se forma ahí. ¿Ok? ¿Duele? No duele, es indoloro. Teóricamente indoloro, porque ya no hay dermis en la quemadura de tercer grado. Esa costra, no olviden que puede llevar incluso a un probable síndrome compartimental si es que genera a manera de cinturón envoltura sobre ciertas superficies. La recuperación en tercer grado es casi imposible, a menos que se coloque cirugías, que se realicen cirugías, es decir, que requieran la colocación de injertos. ¿Bien? Hay un tipo de quemaduras ya bastante más profundas que se refieren a las quemaduras de cuarto grado. Quemadura de cuarto grado ya es una quemadura que ya no solamente toca la piel, epidermis, dermis, hipodermis, sino puede llegar a huesos, cartílagos, partes blandas, músculos, tendones, etc. A zonas muy, muy profundas. Los que pueden generar esto son principalmente quemaduras eléctricas de alto voltaje, de alta tensión, o incluso quemaduras ya por fuego directo. ¿Okay? Sobre todo las eléctricas, con alta probabilidad. Entonces, esta es la forma de clasificar y de identificar el grado de lesión en una quemadura. No olviden
siempre, sobre todo para identificar una de segundo grado, la ampolla como representante. Si no tiene ampollas o bulas o algo que se le parezca, difícilmente van a poder marcar segundo grado. ¿Bien? Listo, esto con los grados de profundidad, los grados de severidad. Ahora, cuando tenemos una quemadura hay que calcular la superficie corporal quemada. La superficie corporal quemada se calcula con la regla de los 9, pero la regla de los 9 se usa para quemaduras mayores, quemaduras amplias. En cambio, para quemaduras menores tenemos a la regla de la palma de la mano. Entonces, en quemaduras mayores, quemaduras amplias, regla de los 9. En quemaduras menores, reglas de la palma de la mano, y la palma vale aproximadamente 1%. Palma de la mano del paciente, o regla del 1%. ¿Ok? No olviden que en estos cálculos, la cabeza más el cuello vale 9%. Ahora, aquí estamos viendo en la imagen de la izquierda uno por la parte posterior y otro por la parte anterior. 4,5 por detrás, 4,5 por delante. Finalmente toda la cabeza con su cuello vale 9%. Algunos aspectos importantes. El miembro superior vale 9%. Ahora, si lo dividen, 4,5 por detrás, 4,5 por delante. El miembro inferior vale 18. 9 por detrás, 9 por delante. Miembro inferior vale 18%, el doble que el miembro superior, ¿no? El tórax, el tronco anterior vale 18%, es decir, acá estoy poniendo el tronco anterior, hablo de esto, tronco es tórax más abdomen, porque hay un error muy común en describir al tronco a veces solo como una parte, ¿no? O lo de arriba o lo de abajo. Tronco es 18%, arriba y abajo. 9 tórax, 9 abdomen. Y tronco posterior también vale 18%. Entonces, tronco anterior, 18. Tronco posterior, 18%. ¿Ok? Listo. Miembro superior, bueno, hay que duplicar esto, ¿no? 9 y 9 porque es izquierda y derecha. Miembro inferior, 18, 18 porque es izquierda y derecha. Si multiplicamos todo, nos va a salir 5, 99%. Nos falta la zona genital, porque los genitales valen 1%. Y todo eso, si lo suman, sale 100%. ¿Ok? Lo importante acá es que tengan claro, sobre todo, la diferencia entre tronco, que se refiere a todo, con tórax, que se refiere a la parte superior, con abdomen, o región dorsal, o región lumbar. Entonces ahí tienen que identificar bien. No es lo mismo brazo que antebrazo que miembro superior. Es brazo, antebrazo, y miembro superior incluye todo, hasta la mano. Entonces ahí va a haber un juego de palabras que van a tener que solucionar y que en su momento con preguntas podemos desarrollar. Bien, este es el cálculo de la superficie corporal, tanto para zonas extensas como para zonas muy poco extensas que no van más allá de la mano, que vale un 1%. Esto sirve sobre todo para definir la causa de muerte, para definir a un gran quemado. ¿Qué es un gran quemado? O simplemente a veces se le dice quemadura mayor. El gran quemado, quemadura mayor, es aquel que tiene una superficie corporal quemada mayor al 20%. Mayor o igual al 20%. Eso en general. Ahora, en adultos, ¿no? Si hace referencia a ancianos o a niños, en ancianos o a niños, para definir gran quemado, la superficie corporal quemada debe ser mayor o igual al 10%, porque son más delicados. Entonces, con menor porcentaje ya podemos considerar un posible gran quemado. Otras definiciones de gran quemado tienen que ver no solo con el porcentaje, sino que el área, con la zona que se haya quemado. Quemadura en cara, en genitales, quemadura en cara, en genitales, en ojos, bueno, eso incluye la cara, ¿no? En orejas, en articulaciones, en zonas importantes, tiende a ser gran quemado. ¿Por qué? Porque son zonas que van a requerir un manejo multidisciplinario. Además,
quemaduras asociadas a, independientemente del porcentaje, quemaduras asociadas a lesiones traumáticas. Es decir, en un incendio, por ejemplo, alguien lamentablemente está en medio del fuego, ¿no? Se intenta escapar, se rueda las escaleras y se genera fracturas, un trauma abdominal o se tequea. Y encima tiene por ahí algo quemado. Entonces, aun cuando el porcentaje no supera el 20%, la asociación con lesiones traumáticas sí también se le considera un gran quemado. ¿Y por qué es importante definir a un gran quemado? Porque esos pacientes, primero, tienen alta mortalidad y segundo, requieren un manejo multidisciplinario. Más que nada por eso. Es decir, van a necesitar un lugar que tenga una unidad de cuidados intensivos o especialidades que puedan manejar los problemas que tienen. Si la forma más común, como les pueden preguntar esto de gran quemado, es su definición principal, que es la superficie corporal quemada principal. ¿Ya? Esta parte de acá. Superficie corporal quemada mayor o igual al 20%. Bien. Listo, esto como definición de gran quemado, quemadura o quemadura mayor. La causa de muerte de los gran quemados usualmente es por shock. Usualmente es un shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Dentro de las primeras 72 horas, dentro de los 3 primeros días, la principal causa de muerte es el shock hipovolémico. Pero a partir del tercer día en adelante, más de 72 horas, del tercer día en más de 72 horas de quemado, la principal causa de muerte es el shock séptico. ¿Ya? Entonces, principalmente al inicio mueren por hipovolemia y después pueden morir por sepsis. Entre los dos, de lejos, es más común el shock hipovolémico, ¿ok? Como principal causa de muerte. Listo, ¿qué más? Esto dentro de las definiciones de gran quemado, de la causa de muerte de los gran quemados. ¿Por qué ocurre el shock hipovolémico, por cierto? El shock hipovolémico ocurre por caída, por disminución de la presión oncótica, intraplasmática. De la presión oncótica intraplasmática. Eso genera fuga proteica. Al haber fuga proteica, hay caída de la presión oncótica y eso hace que para compensar empiece a salir cantidad de agua del intravascular hacia afuera, ¿no? Hacia el extravascular. Y eso hace que caiga la presión. Caída de la presión oncótica intraplasmática. ¿Bien? Ahora, todo este cálculo de superficie corporal y demás, básicamente es para... Básicamente es para calcular la superficie corporal quemada, para calcular el volumen de líquido que necesitamos para reponer este paciente. Generalmente cuando vamos a reponer volumen, usamos combinaciones de cristaloides, coloides, sueros glucosados. ¿Ok? ¿En qué proporciones? A ver, acá hay varias fórmulas. De hecho, está Parkland, está Evans, está Brook, hay Brook modificado, etc. Todos combinan cristaloides, coloides y sueros glucosados. ¿Ok? Ahora, ¿en qué proporciones? Miren, si bien Parkland, por ejemplo, Parkland usa solamente cristaloides, pero por una cuestión práctica, ¿ya? Porque no necesariamente es lo mejor usar solo cristaloides. Lo que Parkland agarra y mezcla 4 mililitros de cristaloides, de cloruro de sodio o de lactato de Ringer, que es lo que usualmente debería usarse, 4 mililitros por el peso del paciente por la superficie corporal quemada, pero de cristaloides. ¿Ya? Esto les va a dar un volumen, que ahora lo vamos a analizar. Evans dice lo contrario. Evans dice, no, vamos a darle 1 mililitro de cristaloides, nada más. 1 mililitro de cristaloide por kilo de peso por superficie corporal quemada. O sea, solo 1. Pero le vamos a sumar 1 mililitro por kilo de peso, por porcentaje de superficie corporal quemada, de coloide, de sueros, de sustancias coloideas. Y le vamos a sumar 2 litros, así en volumen absoluto, de suero glucosado.
Brook dice, estamos hablando de adultos, ¿eh? Brook dice, no, mucho coloide, le vamos a dar 1.5 mililitros de cristaloides por kilo de peso por superficie corporal quemada y le vamos a sumar 0.5 mililitros de coloide. Por kilo de peso por superficie corporal quemada y le vamos a sumar igual 2 litros. Teóricamente, tanto Evans, 2 litros de glucosa, ¿no? Tanto Evans como Brook tienden a hacer mejores combinaciones en el sentido que tienen una mejor osmolaridad, son más fisiológicas. Pero necesitan disponer de coloides, necesitan hacer más cálculos, demora quizá un poquito más. Los cristaloides se pueden pasar de una forma más práctica. No es lo mejor Parkland, pero es lo más preguntado y por ahí lo más difundido. Este volumen, lo que les dé tanto esta fórmula de Parkland, Evans o Brook, es el volumen que requiere en las primeras 24 horas. Es el volumen para 24 horas. Ese volumen que les resulte de esto, por decir, les resulta, no sé, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es una persona que pesa 50 kilos y que se ha quemado el 20% de superficie corporal. Entonces, ¿cuánto pondrían? 4 por el peso 50, por la superficie corporal quemada, que es 20, que sale, es 4.000. Este volumen de 4.000 es el volumen en 24 horas. La mitad se les da en 8 horas y la otra mitad se les da en las siguientes 16 horas. En este caso, en nuestro ejercicio, daríamos 2 litros, ¿cierto? Bien. Ya está. Y así lo repartimos en las primeras 24 horas. Igual, lo que les dé Evans, lo que les dé Brook, igual se tiene que distribuir. Bien. Un segundo ejercicio solo para practicar un poquito. Digamos que pesa, vamos a poner más volúmenes, digamos que pesa, acá lo voy a poner ya, 4 mililitros por, digamos que pesa 60 kilos y que la superficie corporal quemada es 30%. ¿Cuánto saldría? 12, 7 litros 200 creo, ¿no? Ya, 7 litros 200. Igual, la mitad, 3 litros 600, se lo damos en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas hasta cumplir un día. Si usáramos con esos mismos datos, usáramos Evans, ¿cuánto nos saldría? Abajo voy a poner 1 mililitro por kilo, o sea, por 60, por superficie corporal quemada. O sea, sale 1800, ¿cierto? 1800. Y le sumo 1 mililitro por kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemada de coloides. Eso sale 1800 igual. Hasta ahí sale ¿cuánto? 3 litros 600. Pero a eso hay que sumarle 2 litros de suero glucosado, o sea, 2000. ¿Cuánto les va a salir el volumen? Entonces, que según Evans tenemos que dar 5 litros 600. Entonces, miren, con Parkland les tocó dar 7 litros 200. Pero con Evans le salió 5 litros 600. Los volúmenes son menores porque también las osmolaridades y demás son distintas. Entonces, teóricamente va a generar menos encharcamiento del paciente, menos daño cardíaco, renal, menos edemas, etc. Van a poder manejar mejor los volúmenes. Teóricamente Evans, Brook les va a dar un valor parecido, ¿no? Hay Brook modificados y demás. Pero vean que tiende a generar menores volúmenes, mucho mejor tolerables probablemente. Porque imagínense, si ya le ponen más peso, les va a salir quizás hasta 10 litros y demás, ¿no? Listo, voy a borrar un ratito esto, ¿eh? O lo dejo ahí mejor para que no se estresen después cuando quieran revisar. Ya. Esto es para las primeras 24 horas, porque a partir del segundo día, en más de 24 horas, el volumen depende de qué cosa. Ya no depende de las fórmulas tanto, sino depende de la diuresis. Si aún no tiene una buena diuresis, que por lo menos pase 1 mililitro por kilo por hora, ¿ok? Si no tienen una buena diuresis, todavía tienen que seguir hidratando intensivamente. Pero si ya alcanzan una buena diuresis, probablemente ya puedan retirar la hidratación intensiva. Bien, ya está. Este es el cálculo de los volúmenes que se requiere. Pregunta muy frecuente, casi todos los años también suele venir, al igual que el cálculo de la superficie corporal quemada. De hecho, si no les mencionan qué fórmula usar, ¿cuál uso? Parkland. Bien.
Para usar Evans, Brooke, de todas maneras la pregunta tiene que decirles, exigirles el valor. Dentro del manejo de las quemaduras, algunas pueden necesitar injertos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de injertos, estamos hablando de la colocación de piel, ¿no? Piel externa. Y el injerto los injertos pueden ser de piel humana o piel de animalitos. La piel de los animalitos se denomina, ¿qué tipo de injerto? Es el xenoinjerto. Ahí ven, esta adorable criatura, quien voluntariamente firmó su consentimiento informado para donarle su pellejito a esta persona, ¿no es cierto? Este es un xenoinjerto. La piel de chanchito liofilizada. Ese es el primer injerto que se coloca, el primero, pero no es uno definitivo. Este primer injerto, que es un injerto temporal, tiene el objetivo de generar granulación. Granulación en el lecho quemado. Ahora, esta es la persona, una de las personas que va a recibir, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona se dona a sí misma, su propia piel, de repente para alguna otra parte de su cuerpo, es fácil, se denomina autoinjerto. Cuando una persona de la misma especie dona a otro humano de la misma especie, se llama un aloinjerto. ¿Ok? Xenoinjerto cuando es el animalito. Y cuando le dona su igual, su gemelo monocoriónico, se llama isoinjerto. Si tiene la suerte de tener un gemelito, probablemente le pueda donar piel, ¿no? En todos los casos se está colocando piel humana, que es la que debe ser la piel definitiva. Ojo, la piel de cerdo usualmente es para uso temporal, para que genere granulación y mejore el hecho. Porque luego tenemos que ir hacia ya la piel definitiva, que es alguna de estas, un isoinjerto, un autoinjerto o un aloinjerto. No olviden que estos injertos de piel deben generar conexiones vasculares. Conexiones vasculares para que puedan prenderse. Si la piel que están recibiendo no se vasculariza, no tiene perfusión, no se va a irrigar y lo más probable es que se termine desprendiendo. ¿Ok? Listo. Esto respecto de los injertos. ¿Quiénes requieren injerto? Siempre la quemadura de tercer grado y a veces la quemadura de segundo grado profunda. Dependiendo del grado de profundidad, por supuesto, ¿no? Pero la de tercer grado sí, esa no se repiteliza casi nunca, así que debe requerir injerto. Bien. ¿Qué más? Dentro del tema de cirugía plástica solemos tocar las úlceras por presión. Las úlceras por presión Las úlceras por presión son como si fueran quemaduras, solamente que esto es secundario a un proceso isquémico. Ocurren en zonas que están presionadas por mucho tiempo, en el cual el hueso está presionando una parte de la piel por bastante tiempo, ¿ok? Y eso genera un proceso de isquemia. En las úlceras por presión ocurren cuando mantienen la misma posición por más de 2 horas. Ahí empieza a hacerse un proceso de isquemia en la piel que puede llevar a la formación de una úlcera. Pero no en cualquier persona que esté 2 horas en el mismo lugar. Ustedes están 2 horas sentados haciendo clase, 4 horas, a veces 3 horas y no están llenos de úlceras, ¿no? En general es una asociación de posición, pero más comorbilidades, asociado a la postración. Y la postración por una comorbilidad, un problema neurológico, respiratorio, cardíaco, traumático de repente, pero que los mantiene en la misma posición. Bien, de todas las distintas
posiciones que pueden adoptar que pueden generar úlceras por presión, incluso en la zona occipital, en la zona de la escápula, en los codos, en el talón, en las pantorrillas, en las rodillas, en esta posición, en los codos también, en la cara, en la pierna. Si se ponen de costado, en las zonas laterales, en la zona del hueso ilíaco, en el trocánter mayor, toda aquella zona donde un hueso está en contacto y presionando la piel puede generar una úlcera por presión. La más común de todas, la más frecuente, es la úlcera por presión que ocurre en la zona sacrococcígea. La zona sacrococcígea. Es de la zona donde más frecuentemente aparecen úlceras por presión. Ahora, la clasificación de las úlceras es muy similar al de las quemaduras. Si ustedes manejan bien clasificación de quemaduras, van a manejar también las de las úlceras. Existe quemaduras de primer grado, úlceras de primer grado, úlceras de segundo grado, de tercer grado e incluso de cuarto grado. ¿Ok? Hasta cuarto grado. Las otras dos no son quinta y sexta. Las quemaduras de primer grado, son aquellas en las cuales, al igual, las úlceras, disculpen, sigo diciendo quemaduras, ¿no? Las úlceras de primer grado son aquellas en las que la capa que se lesiona es igual, la epidermis, como en una quemadura. La epidermis. Y si se dan cuenta, solamente genera un eritema. Igual que era la quemadura de primer grado, ¿no es cierto? Solamente genera eritema. ¿Ok? Pero un detalle con el eritema de la úlcera. A diferencia del eritema de la quemadura, que ustedes blanqueaban y presionaban y se blanqueaba, aquí ustedes lo presionan y no se blanquea. Eso es malo porque ya está hablando de un proceso inflamatorio en esta región. No blanquea a la presión. No blanquea a presión. Bien, en las de segundo grado ya está un poco más profundizado, ¿no? Profundizada la lesión. Bien, ya llega a zonas no solo de la epidermis, sino también de la dermis, ¿sí? Y epidermis y dermis, y ya puede mostrar ya algunos cambios, ¿no? Ya ahí está la verdadera úlcera, ya no es solo el eritema superficial, esto ya es una verdadera úlcera. ¿Por qué lesiona epidermis y dermis? Tercer grado ya llega a epidermis, llega hasta la dermis, y igual que la quemadura llega hasta la hipodermis. Es decir, ya hay evidencia de zonas de tejido celular subcutáneo. Cuando ya se expone la grasita es porque ya esta quemadura, esta úlcera, ya está llegando a tercer grado, ya es más severa, ¿no? Cuarto grado, al igual que las quemaduras, ya llega a hueso, a tendones, a músculos y en general a partes blandas, ya es mucho más profundo. Por supuesto que cuarto grado y tercer grado, al ya no tener dermis que pueda reepitelizar, cuarto y tercer grado suelen ser las que requieren tratamiento quirúrgico. Y en la cirugía usualmente necesitan injertos. Ahora, ningún injerto va a prender si el factor de riesgo que está generando la úlcera no se soluciona, ¿no? Y lo más importante de todo esto es los cambios de posición permanentes. Por eso los colchones antiescaras. Y hablando de escara, al costado del cuarto grado de esa imagen negra que tienen con su signo de interrogación incluso abajo, esta es la famosa costra. Cuando encuentran una costra, un tejido necrótico cubriendo la zona de la úlcera, es imposible saber el grado de profundidad. Por eso el signo de interrogación. La presencia de la costra puede ocultar una úlcera de segundo grado, de tercer grado o de cuarto grado, incluso como están viendo acá. Las costras son las verdaderas escaras. Esta es la escara. Estamos acostumbrados a decirle escara a todas las úlceras, ¿no? Pero no, la escara es ya la costra que se forma cubriendo la lesión.
Y eso puede ser incluso que si ustedes retiran la escara, puede que se encuentre incluso con hueso. Por lo tanto, la escara no debe ser retirada a menos que estén en el contexto de una limpieza quirúrgica, y eso significa bajo anestesia en sala de operaciones, porque van a tener que hacer un curetaje y demás cosas ahí. La escara no se retira en el momento de una curación, tiene que ser bajo sedación, anestesia, porque no saben lo que van a encontrar por dentro. Y otro dato importante es cuando encuentran una lesión violácea, no eritematosa, violácea o pálida, no es una úlcera, no es un eritema, está oscuro o pálido, eso está ocultando lo que realmente puede estar pasando por dentro. Generalmente cuando está violáceo dicen, pero solo está violáceo, no tiene úlcera. Es muy probable, como ven acá, que la lesión llegue a estas zonas muy, muy profundas. ¿Ok? Entonces, la apariencia violácea o la palidez oculta una lesión que puede llegar hasta tejidos blandos profundos. Algunos detalles sobre el examen. Bueno, en grado 1 y 2 el manejo puede ser conservador, curaciones y demás, pero en grado 3 y 4 sí van a necesitar cirugías, limpiezas quirúrgicas y probablemente la colocación de injertos. Bien, listo, doctores.